¿Cómo lidiar con la tristeza en la vida? Es el tema para el día de hoy. ¿Cómo lidiar? ¿Cuántos han estado tristes en su vida alguna vez? Aunque sea una vez. ¿Verdad que todos hemos pasado por estos episodios? ¿Verdad? Hay momentos de tristeza en los que uno ya no sabe ni qué hacer. Y viene un momento, y luego viene otro, y luego viene otro de tristeza y no sabemos qué hacer. Entonces hoy vamos a ver que no solamente nosotros pasamos por este tipo de circunstancias, sino que uno de los patriarcas, es decir, que Dios ya había elegido, también pasó por tristezas similares a las que nosotros podemos pasar en el día a día. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, cita, por ejemplo, el caso de Jacob. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. No lo vamos a leer, solamente estoy haciendo referencia. Cita el caso de Jacob para ilustrar, por ejemplo, la doctrina de la elección divina. Porque en la Biblia es verdad que hay elección, pero también es verdad la doctrina del libre albedrío. Y no se contraponen. Porque algunos dicen que solamente Dios elige a los que están predestinados para salvación. Y que en el resto nadie se salva, ¿verdad? Pero vemos que sí es posible, como el mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de los Hechos, que para ser salvos tiene que haber ¿qué? Fe y arrepentimiento. Y por otro lado, uno de los versículos más amados por la iglesia, Juan 3:16, es bastante claro, ¿no? Donde dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A los elegidos. No, dice al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, todo el que cree y que pone su fe en Jesucristo, pues es salvo. Pero también para algunos propósitos específicos, Dios elige. A determinadas personas Dios los elige. Dios, es decir, vamos a ver, no se contrapone ni lo uno con lo otro. Se contrapone cuando nuestra mente está un poquito estrecha. Pero fíjense, Dios es soberano, ¿sí o no? Y Él puede salvar como Él quiere. Y en la Biblia está registrado que la salvación puede venir por el libre albedrío, ¿verdad? A través de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y eso genera ¿qué cosa? Fe, ¿verdad? Porque dice, oh, yo sí, de verdad necesito un Salvador. Entonces, y comienza a generar esa fe y pone esa fe en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Esa es una forma. Pero también Dios elige para algunas personas con propósitos específicos, ¿ok? Las dos doctrinas están en la palabra del Señor. No se contraponen, no se pelean. Nosotros los humanos nos peleamos a veces. Porque pensamos, no, lo que yo digo está... No, lo que la Biblia dice, eso está bien. ¿Sí? ¿Comprenden eso? ¿Se dan cuenta que no se contrapone? Porque Dios es soberano y Dios hará las cosas como Él quiere. Y en este caso vemos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Jacob pues hizo un montón de cosas que no eran apropiadas. Y a pesar de eso, pues Dios lo eligió. Entonces vemos la doctrina de la elección. Ahora, aunque fue un tremendo privilegio para Jacob el haber sido escogido por Dios para heredar las doctrinas que le habían prometido a su abuelo Abraham, eso no significó que fuera una tarea fácil. Y en su vejez, cuando fue presentado ante el faraón, el resumen que dio Jacob de su vida, pues fíjense lo que dice. Mire, se lo voy a leer, Génesis 47:9. Vamos a regresar a nuestra cita, pero fíjense lo que dice. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de mi vida. Si se dan cuenta, una persona renegada, una persona que no estaba conforme con lo que Dios le había dado.
Podemos ver que él era un personaje pues melancólico. El recuerdo de la vida de Jacob señala que efectivamente su vida no fue fácil ni placentera. En su juventud fue opacado por su hermano mayor Esaú, quien era el favorito de su padre. Y cuando fue inducido a engañar a su padre, tuvo que huir de su casa para nunca ver más a su madre, a quien él amaba. Luego de eso no termina ahí, sino que estando lejos, su suegro lo engañó. Y ya sabemos lo que pasó. Y se terminó casando con una mujer a quien él ni siquiera le había puesto el ojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Eso lo hemos visto. Por unos 20 años trabajó por su suegro en un contexto de mentiras, de engaños, de hostilidad. Y ahora cuando retorna a la tierra de Canaán, pues Jacob ahora está experimentando el cuidado y la bendición de parte de Dios. Sin embargo, a pesar de seguir siendo bendecido, va a experimentar momentos amargos ahí en su vida, momentos trágicos. Y en Génesis 35, desde el versículo 16 al 29, que es lo que la parte que nos ocupa el día de hoy, hay 3 incidentes, hermanos, que verdaderamente a cualquiera le ponen triste. En primer lugar, muere la esposa por la que él había estado trabajando. Trabajó 20 años y 20 años más. Es decir, muere Raquel, la esposa que amaba. En segundo lugar, ¿no es para que uno se entristezca cuando muere la esposa amada? Evidentemente que sí. En segundo lugar, su hijo mayor, su primogénito, Rubén, pues comete incesto. Y en tercer lugar, fallece su padre Isaac. Imagínense ustedes. O sea, vino una, luego otra y luego otra. Y muchas veces en la vida del creyente, así también nos pasa. Pasa situaciones de tristeza. No terminamos de pasar esa, viene otra. Y estamos en medio cuando viene otra y decimos, ¿a dónde me hago? Si no le ha pasado, pues agradezca al Señor. Pero no cree que estás libre, porque en cualquier momento podríamos nosotros pasar. Así que vamos a ver estos momentos tristes en la vida de Jacob y vamos a ver qué lecciones Dios nos quiere enseñar a través de estas. Así que vamos a leer desde el versículo 16 al 21, por favor. ¿Ya lo tenemos? Génesis 35. Vamos a ver la primera razón de su tristeza de Jacob. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Media legua es bastante regular, no era tan cerquita. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edor. Es decir, luego de unos años en Siquem, Dios le había ordenado a Jacob pues que vaya a Betel y que se quedara en Betel. Y vemos aquí que Jacob no se quedó en Betel, sino que él hizo un viaje. Y vemos que salió de Betel, ¿hacia dónde? Hacia Efrata. Nadie le había mandado. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. ¿Por qué no se quedó en Betel, que es donde Dios le había mandado? No lo sabemos, la Biblia no lo explica. Pero si tampoco hay evidencia que Dios le había dicho que se vaya. Y muchas veces así somos nosotros. Dios te dice, haz esto, y no lo hacemos. Hay que tener cuidado, porque cosas que aparentemente no son malas, podrían llevarnos a momentos de tristeza. Algunos dicen que Jacob quería llegar a la casa de su padre allá en Manre. Sin embargo, en el versículo 22 leemos que Jacob moraba en aquella tierra, es decir, en Migdal Edar. Cualquiera que haya sido la razón por la cual Jacob se trasladó de Betel en el camino de Efrata, pues ocurrió un evento bastante triste. Raquel estaba a punto de dar a luz, dice, hubo trabajo en su parto.
tendríamos que pensar algo. ¿Por qué Jacob, si viendo que Raquel estaba embarazada, iba a tomar ese viaje? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Pero muchas veces, y hablo para los varones, muchas veces los varones así de desconsiderados somos con las damas, con las esposas. No vemos ninguna consideración acá. No lo menciona por ningún lado. Está embarazada. Pero aún embarazada, la mujer a veces tiene que hacer todo. Y el hombre ni siquiera es para llevar y cargar las bolsas de la despensa, del súper. No vemos aquí en ninguna parte de la Biblia una muestra de amor. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos descuidando verdaderamente a nuestra esposa de la casa. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que sí tenemos amor para otras, pero menos a la esposa. Peor tantito. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Ya los varones se quedaron medios, mejor le paso. Voy a continuar. Nosotros sabemos que pues Jacob había conocido a Raquel el primer día que él llegó pues a Padán Aram. Y este verso nos dice que en ese momento, cuando él llega, ya Raquel era pues la pastora oficial del rebaño de su padre. Así que si ya era la pastora, debe haber tenido más o menos ¿cuánto? Unos 15 años aproximadamente. Y Jacob vivió en Padán Aram 40 años y luego de algunos años allá en Siquén. Eso significa que Jacob partió de Betel. Y entonces, cuando hacemos los cálculos, comenzamos a ver que en esos instantes que estaban yendo de viaje hacia Efrata, Raquel tenía aproximadamente 40 años de edad. Esto indica que el problema del parto pudo muy bien haber estado relacionado con la edad. Muy aparte del problema con el parto, uno se pregunta, ¿qué hacía, no, Jacob, llevando a toda su familia en ese momento? Son preguntas que no hay una respuesta concreta, hermanos, pero que debería hacernos reflexionar a nosotros si nosotros verdaderamente somos conscientes con nuestra esposa. Y algunos hermanos digan, chin, ¿por qué no traje a mi esposo? Dicen, ¿verdad? Bueno, pues cuando lo grabemos usted lo muestra. ¿Cómo es posible? Tenía una edad crítica para empezar, ¿no? De 40 hacia adelante tenía, es la edad que tenía. ¿Por qué no se puede esperar tantito? Para poder esperar que dé a luz. Vemos que no había una consideración. Porque, por otro lado, en ninguna parte de la Biblia, cuando estudiamos, indica que el viaje fue dado por alguna emergencia. Entonces, por eso es que yo digo, pues que Jacob se portó desconsiderado. Sin embargo, a pesar de eso, no olvidemos que Dios lo había elegido para que sea uno de los patriarcas. A pesar de... Ahora, usted no diga, entonces yo también puedo ser así. No, tú no eres Jacob. Porque una vez dijo, no, pues entonces yo también puedo tener 4 o 5 mujeres. Si Salomón tuvo 1000, pero tú no eres Salomón. Y tampoco eres rey. Algunos no pueden ni con una. Y van a poder con el resto. Y además imagínense, Salomón, pues su castigo fue fuerte. 1000 suegras. Imagínense. Así que ya sabe. Efrata es el nombre antiguo de Belén, para que se tengan una idea. Ahí estaba, ¿no? Y Belén quedaba unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Y Moisés indica, porque Moisés es el que escribió el Génesis, no se olviden, que faltaba como media legua para llegar a la tierra de Efrata. Eso significa, pues, sí le faltaba bastante regular, no estaba tan cerca.
Y dice que una partera ayuda a Raquel, animándole en ese dolor y angustia. No temáis, le dijo, que también tendrás este hijo. Es decir, no te preocupes, tú échale ganas, que van a nacer. Y según lo que vemos, este bebé pues nació sano y salvo, y el parto, sin embargo, le costó la vida a Raquel. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando este mismo pasaje de Génesis en el capítulo 30, cuando Raquel no tenía hijos y Raquel le dice a Jacob así de manera tan exaltada: dame hijos o si no me muero. Bueno, ahí te va uno y ahí te va el segundo para que te mueras, le dijo. Bueno, no le dijo así, pero pues imagínense ustedes. Pero eso es lo que había dicho Raquel, ¿no se acuerdan? Está en Génesis, capítulo 30, versículo 1. Si ustedes lo que no recuerdan, léanlo, ahí está. Al morir, dice que Raquel nombra a su hijo como Benoni, que significa hijo de mi tristeza o de dolor. Por lo menos alcanzó a ponerle el nombre y se murió. Menos mal que no quedó con ese nombre. Dios cumplió su deseo de tener otro hijo cuando ella dio a luz a José inicialmente, porque es lo que ella deseaba. Y Dios cumplió ese deseo. Tuvo un gran deseo en su corazón, pero lo que no logró es vivir para disfrutar a ese hijo que iba a tener. Y Jacob dijo: ¿cómo que le puso Benoni? No. Y eso me hace acordar una anécdota familiar. Y no voy a decir el nombre. Iba a nacer su bebé. Y el padre dijo: mira, yo quiero que se llame como mi abuelo. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Pancracio. No, ¿cómo le vas a poner Pancracio al muchacho? Lo vas a arruinar. No, pero yo soy el varón acá de la casa. Y se va a llamar como mi abuelo, porque mi abuelo a mí, yo amo y estimo mucho a mi amigo, a mí, y me crió y me dio todo, por eso que en honor a mi abuelo. Y la esposa, pues, sabia, para que aprendan, no se peleó. Dijo: ¿y ahora cómo le hago, Señor? Pues tú sabes que a mí no me gusta ese nombre y ni quiero que a ti te guste, Señor, así que, pues ¿cómo le hacemos? Bueno, se le prendió el... Mira, le llamó a su esposo: ¿qué tal? Mira, ya estuve pensando con referencia al nombre del bebé, ¿no? Que van a hacer. Y pues tú quieres poner el nombre de tu abuelo. Sí. ¿Cómo se llama? Pancracio. Bueno, está bien. Mira, tú le pones el primer nombre y yo le pongo el segundo nombre. Yo también le voy a poner el nombre de mi abuelo. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Sinforoso. No, hombre, ¿cómo le vamos a poner? Bueno, si tú le pones el nombre de tu abuelo, pues yo también le pongo. ¿Por qué no? Yo también lo tengo 9 meses aquí. Y dijo: no, bueno, vamos a poner otro nombre. ¿Se dan cuenta cómo se solucionaron las cosas? No se tuvieron que pelear, pero es usar la sabiduría. Pues aquí no tenía que usar la sabiduría porque ya se había muerto la esposa, ¿no? Producto de ese parto, ¿no? Entonces Jacob dijo: no, lo voy a cambiar, y le puso por nombre Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Sin embargo, en el Pentateuco samaritano, el nombre Benjamín significa hijo de días, entendiéndose como una referencia a la vejez de Jacob. Es decir, que ya lo tuvo cuando él era bastante grande. Es lo que dice este Pentateuco, ¿no? Entonces, que le nació en su vejez, más o menos, para que me entienda, porque pues es lo que fue Benjamín, fue el último hijo que tuvo el patriarca. Esta frase señala que Benjamín pues fue muy preciado por Jacob. Y como, ¿por qué? Porque siempre al último pues lo chiflan. ¿O no es cierto? Sí. Si una familia tiene 4, al que esté menor, sea hombre o mujer, a él le van a dar de todo. Y le digo por experiencia. A mi hermana, pues ni que escuche la prédica. Bueno, siempre escucha porque lo subimos a YouTube, ¿verdad? No le voy a decir en cuál está. Pues así es. A veces los padres se portan así bien derechos con el mayor, ¿no? Imagínense, míreme a mí, ¿no? Así, pero
Pero cuando estaba el último, no, ya más pasalones, ¿verdad? Y pues aquí, al ponerle este nombre, ¿verdad? Da a entender también que es el hijo preciado por Jacob. Ahora, en el Salmos 80, 17 hay una referencia a esto. Dice, varón de tu diestra, de tu derecha, lo mismo, ¿está hablando de qué? De lo mismo. Isyamin, varón de tu diestra, varón de tu derecha. ¿En referencia a quién? A Cristo, el Hijo del Padre. Es el Hijo amado. Es el Hijo, ¿verdad? Que ama profundamente. Y tienen la misma connotación. Ahora, aunque la muerte de Raquel fue muy dolorosa, para Jacob tuvo mucho significado. Primero notemos el momento de su muerte. La muerte de Raquel tuvo lugar, al parecer, poco después de esa visión que habíamos visto la semana pasada, que Dios se mostró y ratificó su propósito de bendecir a Jacob. ¿Cuántas veces, hermanos, un momento de gran bendición es seguido por un momento de aflicción? ¿Y sabe por qué permite Dios eso? Dios permite una gran bendición sobre nuestra vida. Si luego viene un momento de aflicción, es para que nosotros nos mantengamos humildes a pesar de las grandezas de las bendiciones de Dios. Si tú estás siendo gran bendecido, muy bendecido, pues te va a venir algo. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del ser humano, que siempre tiende a alzarse, tiende a ufanarse. Y mucho más cuando alguien, mira qué bien que predicas. A mí me gustaría que tú predicas en lugar del pastor. No, pues cuidado con eso. No por mí, lo digo por ti. ¿Yo qué? Cuidado. Es muy peligroso porque somos seres humanos. Ay, mira que tú oras como Isaías y tú como Jeremías, puro llorón y lloro y lloro. No, cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Que nosotros no recibamos los halagos de nadie. No hay que ser déspota tampoco, ¿verdad? Pero es que hay que medirlo con cuidadito. Entonces Dios, como nos conoce, que nos tendemos nosotros a exaltar rápidamente, pues ahí te va, ¡pac! Para que te mantengas humilde. ¿Para qué? Para que las bendiciones que Él te ha dado no te hagan daño. Fíjense lo que dice, hablando un poquito de esto, el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Fíjese lo que dice, qué extraordinario. Está hablando el apóstol Pablo. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjese usted. O sea, Pablo está reconociendo que la revelación que tenía de parte de Dios, ¿lo podía qué? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de Pablo. Por eso que a veces cuando alguien está ahí queriendo hacer sus pinines y ya se cree mucho, digo, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pablo reconocía, ¿qué cosa? Su debilidad. No sé si comprende eso. Estaba reconociendo su debilidad. Para que la grandeza de las revelaciones, que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Necesitamos, hermanos, justamente eso de parte de Dios, a fin de que no nos subamos. Nadie. Ahora, el segundo punto que veo con respecto a esto es la manera de su muerte. Fue dando a luz. Es decir, la vida de Benjamín le costó la vida a Raquel. El dolor del parto, producto del pecado, una vez más cobró una vida. Y qué triste.
Y en tercer lugar vemos el lugar de su muerte, cerca de donde nació David, 800 años después, y cerca de donde nació Jesucristo. ¿Recuerdan dónde nació? Pues ahí en Belén. 1800 años después. Entonces, es interesante, esto no es mera casualidad, amados hermanos, sino que Dios en su omnisciencia, Él ya sabe cómo son las cosas. Y permitió que ocurriera este acontecimiento ahí. Y nadie se olvida, lógicamente, de ese lugar. Jacob tuvo el triste deber de enterrar a su esposa. Él no tuvo tiempo, la oportunidad para enterrar en la tumba de sus ancestros. Así que pues dice que Raquel fue enterrada en el camino de Efrata. No lo llevó a la tumba donde habían comprado sus ancestros, sino allí en el camino. Y en memoria de su esposa dice que eligió un pilar sobre su sepultura. Y ese pilar quedó como señal hasta el día en que Moisés redactó Génesis, pues que sería por el año 1400 años antes de Cristo. Es decir, habían pasado 400 años y todavía el pilar seguía erigido en ese lugar. Es interesante notar que cuando Josué hizo la repartición de la tierra prometida, el sitio de la sepultura de Raquel, ¿a quién creen que le perteneció? ¿A qué tribu? ¿A la de Benjamín? Fíjense ustedes, por eso debemos entender que nada de las cosas que se están mencionando es mera casualidad. Jacob no lo sabía, Jacob no sabía, no entendía qué iba a pasar después, pero Dios sí sabía. Dios conocía perfectamente. En la actualidad el sepulcro de Raquel queda como un sitio histórico de gran importancia, tanto para los judíos como los cristianos y los musulmanes. Luego de la muerte y sepultura de Raquel, dice que Jacob continuó su viaje y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Este Migdal Edar significa la torre del rebaño. Y acá hay algo interesante, mis amados hermanos, en el Targum. El Targum viene a ser la versión del Antiguo Testamento en el idioma arameo. Ese es el Targum. De repente algunos se han olvidado y otros no sabían. Eso viene a ser el Targum. Entonces, en el Targum, en Miqueas 4:8, en la profecía que se da, indica que justamente es ahí, el lugar que estamos hablando nosotros, va a ser el lugar donde el Mesías se iba a manifestar. ¡Qué extraordinario! Que eso se mencione, es una nota, ¿verdad?, importante a considerar. Aunque Moisés lo llama a Israel príncipe con Dios o príncipe de Dios, debemos recordar que Jacob vivía pues de una forma bastante sencilla. Vivía en carpas. ¿Por qué vivía en carpas? Porque él esperaba una ciudad celestial, una ciudad mucho mayor, mucho más grande. Vivió errante porque él confiaba en la promesa que Dios había hecho a su padre Abraham. Cuando digo a su padre, no es su padre de sangre, estamos hablando de su abuelo realmente. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, debemos recordar, va a llevar los nombres de los hijos de Jacob y van a ser por toda la eternidad. Y alguien dirá, ¿cómo? Si yo me porto mejor que Jacob. Bueno, para ti no te eligió el Señor. Dios eligió a Jacob. Y sus hijos, los nombres de sus hijos estarán ahí, en la Nueva Jerusalén. ¿Eso es dónde está? Pues está en Apocalipsis. Estoy mencionando esto para poder recordar las promesas que Dios había dado. Que cuando Dios promete algo, ¿qué pasa? Pues siempre lo va a cumplir. Aunque nosotros estemos sacados de onda. Alguien me dijo, hermano, aquí donde estamos, acá donde vivo, pues no hay trabajo. Y me quiero ir a otra ciudad. Me quiero ir a otro lugar. Me quiero ir a otro país. ¿Y tú has pedido dirección para que te vayas a otro país? Ese es el asunto. Uno de los problemas con el ser humano es que no conocemos a Dios.
Porque Dios puede hacer aparecer un trabajo de donde no hay. Pero no creemos. ¿Cuántos entienden que Dios puede hacer aparecer un trabajo de donde no hay? Pues claro. Claro, hermanos. Están como los muchachos, ¿verdad? No, es que acá en la iglesia, congregación no hay chicas como para casarme. Pues Dios puede hacer aparecer una chica de donde sea. Tú sigues siendo fiel. Y viceversa. Porque Dios no está limitado por las circunstancias, por la geografía, por el estatus en que estamos viviendo, por la demografía. No depende de nada de eso. Aún Dios va en contra de las leyes de la física y todo lo demás, no todo. Dios va en contra de la ley de la gravedad. ¿Sí? Si no, miren a Elías. Imagínense. Hacia el cielo. Cuando debería caer, ¿no? Pues lo normal. Va en contra. Porque ese es Dios. Ese es Dios. ¿No? Fíjese, regresando a que la Nueva Jerusalén va a llevar los nombres de los hijos de Jacob. Apocalipsis 21:12, te lo voy a leer rápido. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está. Pues son los hijos de Jacob. Y van a estar, ¿en dónde? Pues por la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Esa es una ciudad que no se va a destruir. Para siempre. Entonces vemos un acontecimiento triste. El primer acontecimiento triste, ¿cuál es? Que muere su esposa amada Raquel. Y el segundo acontecimiento triste es el incesto de Rubén. Vamos a leer desde el versículo 22 al 26, por favor. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Fíjense ustedes. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Es decir, mientras Jacob vivía en Migdal Eder, ocurrió un incidente bastante triste. El hijo mayor de Jacob, Rubén, dice, durmió con Bila, la concubina de su padre. Rubén fue el hijo de Lea. Si él nació durante el primero o segundo año del matrimonio de su padre, pues Rubén a esta edad que ocurrió este suceso, tendría aproximadamente 20 años de edad. Ese ya era un joven. Ya sabía lo bueno y lo malo. Y por algún tiempo habría estado mirando a Bila y comenzó a verla. Era la esposa de su padre, pero a pesar de eso, la concubina, ¿no? Si entendemos eso. Le había estado mirando, deseándola, sintiendo atracción sexual por ella. La Biblia no detalla las circunstancias en que se acostó Rubén con ella y tuvo relaciones sexuales. No da esos detalles. Porque la Biblia no es un libro morboso tampoco. La morbosidad muchas veces reside en nuestra mente, en nuestra cabeza. Pero sí nos dice qué es lo que pasó, el suceso. No hay evidencia, fíjense, alguna que Rubén lo haya forzado. Así que debemos suponer de que Bila también fue partícipe voluntaria de su pecado. ¿Cierto, sí o no? Porque si no lo diría explícitamente como en otras oportunidades. La Biblia lo dice. Pero aquí no vemos, porque muchas veces nos agarramos, sí, Rubén, que no sé qué. Sí, él es culpable, pero ella también es culpable. ¿Qué lecciones podemos aprender? Es un hecho triste, ¿sí o no? Murió su esposa y ahora su propio hijo se acuesta con su mujer. Imagínense. Y yo pensaba, yo meditaba, si yo fuera Dios, pues yo no hubiera puesto estos hechos tan bochornosos. Pero yo no soy Dios.
soy muy malo para ser Dios. Dios no es tapadera de nadie. Dios dice las cosas como son. Y eso es bueno. ¿Cuántos entienden eso? Que eso es bueno. Porque conocemos verdaderamente quién es Dios. Que Dios no tiene hijos predilectos, sino que Dios tiene a todos. Todos nosotros somos iguales delante de la presencia del Señor. ¿Qué aprendemos de esto? De esta situación. En primer lugar, podemos decir el peligro de las tentaciones sexuales. Rubén, como joven, debió haber aprendido a resistir las tentaciones sexuales. Y déjeme decirle que la gran mayoría de varones pues lucha con esto de las tentaciones sexuales. De cualquier edad. El sexo es un don de Dios, pero es algo bastante potente. Y que para el hombre es más difícil que para la mujer. No digo imposible, es más difícil, estoy diciendo. Pero se necesita que eso, ¿qué cosa? Ser controlado y administrado correctamente dentro de los parámetros establecidos. ¿Por quién? Por la ley de Dios. ¿Cómo lo logramos? Pues siendo llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, evidentemente que vamos a poder. Pero si nos descuidamos, lógicamente, puede suceder. Rubén se dejó llevar por esa pasión sexual, por ese atractivo que sentía y cometió pecado, no solamente contra su cuerpo, sino contra su propio padre. Y la Biblia narra que este pecado, hermanos, como una advertencia a los jóvenes, aprender a disciplinar los impulsos sexuales, porque están ahí. Están ahí. Tenemos que tener cuidado. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender? El mal ejemplo de Jacob. Porque uno de los deberes de los padres es orientar a los hijos acerca de las tentaciones sexuales y cómo hacer frente a ellas. Pero si los padres ni siquiera pues han sido capaces de poder afrontar esa situación, ¿cómo van a poder hacerle frente? ¿Cómo van a poder orientar? Jacob tenía 4 mujeres. Y podemos ver la gran debilidad. No sabemos, la Biblia no lo dice, si Jacob habló con Rubén acerca de este tema. Lo que la Biblia sí indica es que Jacob no fue definitivamente un buen ejemplo para su hijo. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender? La falta de dominio propio. La falta de dominio propio. ¿De quién? De Bilha. No, pues no le echen todo el pastel a Rubén, ya le dijimos bastante. Porque la mujer tuvo culpa también. No debemos minimizar, hermanos, el pecado de Rubén y su responsabilidad aquí en este asunto. Sin embargo, Bilha fue aún más culpable por 3 razones. Y se les voy a decir rápidamente, aunque se enojen ustedes, hermanas, y estén atentas. Porque si ustedes no están atentas, ni siquiera van a saber cómo afrontar estas circunstancias. Porque tarde que temprano les puede pasar. No, a mí no me va a pasar. Cuando tú dices no me va a pasar, es donde más te puede pasar. Hermanas, Bilha era mayor que Rubén. Si ella fue dada a Raquel a los 15 años de edad, porque es cuando habitualmente se le daba una criada, se le delegaba una criada. Entonces, Bilha en esos momentos debería tener 35 años de edad. Por lo tanto, si tenía 35 años de edad, normalmente, hemos explicado eso en los retiros de los jóvenes, pero normalmente la mujer tiene mayor madurez que el hombre. Entonces, pues siempre le va a sacar ventaja. Y además, no solamente mayor madurez, tenía 35 años. Ella pudo haber impedido el acercamiento entre ellos. Ella tuvo que haberle puesto un alto. No, hasta aquí. Que se enoje. La mujer tiene la capacidad de poner un alto cuando ve que, porque la mujer, recuerden, tiene un sentido para poder saber cuando alguien se acerca con intenciones que no son. ¿O no es cierto, hermanas? Grandes y chicas, ¿verdad que tienen?
Sí. Entonces hay que, ¿qué cosa hacer? Ay, sí, que venga, pobrecito. Es que es muy espiritual que venga. No, no, no. Bila no hizo eso, hermanos. Entonces es responsable también. Rubén es responsable, pero ella también es responsable, porque ella pudo haberlo hecho. En segundo lugar, ella está casada. O sea, técnicamente, ¿no? Está casada con Jacob. Por ende, tenía la responsabilidad de poder, ¿qué cosa? Una responsabilidad de cuidar esa relación con su esposo. Y luego, no solamente eso, sino que si ella anhelaba, vamos a decir, tener relaciones sexuales, pues tenía a su esposo. ¿O no es cierto? Claro. Rubén, pues siendo soltero, al parecer él no tenía esa ventaja, que ella sí la tenía. Y en tercer lugar, como mujer, tenía mayor posibilidad de controlar su impulso sexual. Porque el hombre, ya les dije, ven una escoba ahí con falda, ¡ah! Salen los ojos. Ahora, no estoy diciendo que los hombres, ay, no, pues tampoco. Está el dominio propio. El dominio propio. Pero la mujer tiene más capacidad de hacerlo. Ella debió pensar con la cabeza fría antes de permitir este pecado de incesto del cual ella también fue partícipe. Porque muchas veces cuando hemos leído, casi siempre le echamos la culpa a él y él. Pero ella también tuvo la culpa. Y lo vemos en gran manera. ¿Entendieron, hermanas? Que no solamente la culpa de él. Ahí está. ¿Qué más podemos aprender de esto? De esta escena que para mí es bochornosa, hermanos, de verdad. Pero está en la Biblia y hay que hablar. El peligro de la poligamia. Al tener Jacob más de una mujer, pues para él era difícil dar la atención debida a cada una de sus esposas. Pues ya ante la falta de atención del varón, Bila dijo, pues no me está atendiendo hace cuántos días y pues Bila fue expuesta a la tentación de poder aceptar las insinuaciones de Rubén. Entonces, ¿se dan cuenta que no es que todo muy fácil? No, no. Ahí tienen culpa de parte y parte. Incluso eso pudo haber orillado la situación de Jacob. O sea, viene desde allá. Rubén y Bila evidentemente trataron de cubrir el pecado, pero dice la Biblia que Jacob lo descubrió. No lo dice cómo. Sí, dice que supo, que oyó. Y en la Biblia no vemos cuál fue la reacción de Jacob. Pero sí sabemos, fíjense, sí sabemos que el pecado de Rubén echó a perder la bendición de su primogenitura. O sea, no, que lo hice escondidas y no pasa nada. Te equivocas. No te equivoques. No, no, como nadie se dio cuenta, no te equivoques. Dios no es tonto, como les digo, ¿verdad? Fíjense, echó a perder la bendición de su primogenitura. ¿Cómo lo sabemos? Pues en mismo Génesis nos dice eso. Génesis capítulo 49, versículo 3 y 4. Está hablando de una profecía de Jacob. Fíjense lo que dice. Versículo 3. Dice, Rubén, hablando Jacob, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Le está dando las características, pero hay una coma y le dice, no serás el principal, te amolaste. Ah, bueno, ese no le dice eso, pero eso es. ¿Por qué? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Más claro? Ahí está, ¿se da cuenta? ¿Comprendemos, hermanos? Ahí está claro. Porque muchos se quedan solamente, no, es que pasó eso. No, hay consecuencias. Y eso siempre les he dicho. Siempre.
perdió la primogenitura, y esto pasó a José con todas las consecuencias, desde luego. Para Rubén, un momento de pasión y placer le costó caro. Caro. Obviamente el pecado de Rubén fue motivo de gran vergüenza para Jacob, su hijo mayor, su hijo de confianza. ¿Qué pasó? Lo traicionó cometiendo incesto, un pecado que aún en esos tiempos era tremendamente vergonzoso. Jacob, con toda seguridad, se debe haber sentido muy dolido. No leemos nada acerca de que Jacob buscó refugio en el Señor. No vemos por ningún lado de que Jacob acudió a aquel Dios que se le había aparecido para darle las promesas de las bendiciones. Qué interesante, cuando Dios le se aparece y ahora frente a circunstancias, murió su esposa, ahora pasó una situación de incesto dentro de la familia, no vemos que acude a Dios. ¿Por qué? Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Definitivamente esa falta de consolación espiritual contribuyó a la amargura que notamos al final de su vida cuando Jacob habla con Faraón, como le leía hace un rato, ¿verdad? Lo que él dijo, ¿cómo se sentía? Tenía 130 años, pocos, pero amargos. O sea, definitivamente. En cuanto a Rubén, podemos afirmar que Satanás odia a los escogidos de Dios y va a procurar por todos los medios posibles pervertir la gracia de Dios sobre tu vida. Ten cuidado. Satanás va a moverse de una u otra manera a fin de hacerte caer. Tienes que tener cuidado. Todos, hermanos, debemos cuidarnos. Él ataca sin compasión. Él ataca a sus escogidos, a los escogidos del Señor. ¿A fin de qué? De deshonrarlos. A fin de que echen a perder su testimonio. A fin de que ellos deshonren el nombre de Dios. Con actitudes, con pensamientos, con acciones, con palabras. Recuerda que te va a estar tirando los dardos, o te va a poner ahí a la persona. Necesitamos nosotros verdaderamente tener ese cuidado. Tener ese cuidado. Por eso que en alguna oportunidad les dije que cuando oremos, los hombres oren por los hombres. Y que las mujeres oren por las mujeres, que no esté permitido en esta iglesia que un hombre esté orando por las mujeres ahí. ¿Recuerdan que les había dicho eso? ¿O se olvidaron tan pronto? Yo les había advertido. Justamente porque hay situaciones, hermanos, como estas. Y somos humanos. Tenemos la naturaleza caída. Y tenemos que tener cuidado. Hay que estar listos, hermanos. Hay que ponerse buzos. No permitamos. Satanás ataca a los escogidos. Por eso, hermanos, esto que estoy diciéndoles es la explicación de por qué vemos a muchos grandes hombres de Dios que han caído justamente en estas situaciones. Esa es la razón. Sin embargo, no nos pongamos tristes, porque la gracia de Dios siempre va a triunfar en la vida de sus hijos. Habiendo cometido pues este gravísimo pecado, fíjense, no lo estoy certificando, pero da la impresión de que Rubén experimentó un cambio en su carácter. Tal vez era fruto del arrepentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Ojo, no estoy diciendo que así fue, pero según las acciones, ¿verdad? Porque las acciones dicen mucho de uno, desde luego. Fíjense, algunos años después, cuando sus demás hermanos trataron de matar a José, ¿quién fue el que luchó para salvar la vida de José? Pues Rubén. Posteriormente, él trató de actuar bien a favor de toda la familia
ofreciendo sus hijos a cambio de Benjamín, su hermano menor. Más adelante podemos ver que él siempre estaba tratando de proteger a su familia. Ya no vemos ese ser egoísta que se pensaba solamente en él, porque cuando él cometió este incesto, él estaba pensando solamente en él, estaba pensando en su carne, pero ahora él estaba pensando en su familia, estaba pensando en los demás. Entonces por eso dice, da la impresión de que ha habido un cambio, que ha habido un arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jacob pues ya no lo quiso escuchar. Y me imagino que Jacob dijo, gallina que come huevos aunque le quemen el pico, no cambia. ¿Y qué pasó? Judá fue el que tomó la preeminencia. Dos cosas tristes: la muerte de su esposa y el incesto de su propio hijo. O sea, no sale de una y cuando está en otra. Pero no queda así, viene otra más. Acompáñenme por favor, versículo 27 al 29, donde vamos a ver el fallecimiento de Isaac. Génesis 35 del 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Este es el tercer incidente, hermanos, que entristeció el corazón de Jacob, que fue la muerte de su padre. Y Moisés, que es el escritor de este libro de Génesis, lo narra con muchos detalles. De Migdal Edar, Jacob viajó a Mamre, también conocida como Hebrón, la ciudad donde habitaba Abraham e Isaac. Y Mamre es descrita como la ciudad de Arba. Y Arba fue pues un lugar donde había una raza de gigantes. Recuerdan en Josué capítulo 15 versículo 13, ahí había uno de los descendientes de Arba, todos ellos eran gigantes. Y si Isaac está viviendo en la ciudad, uno se pregunta por qué Jacob no había ido antes a vivir allí, al lado de su padre, quien ya era un anciano. La respuesta debe ser que tanto Isaac como Jacob, pues ambos habían sido bendecidos en gran manera. Esa es una respuesta, no lo dice la Biblia, pero pues consideremos las bendiciones que habían recibido cada uno de ellos. Pues tenían ganados para tirar al cielo, demasiados. Y era difícil pues que ambos vivieran juntamente. Y no había sido suficiente el pasto, el agua, porque pues eran demasiada la cantidad de animales. De todos modos, la relación entre ellos quizás no era muy cercana. Pero ahora que su padre ya estaba en una edad avanzada, Jacob dice que se traslada a Hebrón, como diciendo, pues de repente mi papá fallece, así que mejor me voy a Hebrón y voy a estar allá con él un tiempo. Al parecer digo, la presencia de Jacob con sus hijos tal vez alegró el corazón de Isaac, viendo el inicio del cumplimiento de las promesas que Dios había dado a Abraham. Isaac comenzó a ver la formación de esa gran nación que Dios había prometido, que se estaba formando delante de sus ojos, se estaba formando esa nación poderosa que iba a ser más adelante. ¿Qué habrían conversado en estos últimos años de su vida con Jacob, con Isaac? Indudablemente habrían repasado los incidentes de su vida, los incidentes en la vida de Abraham. Habían de repente algunas situaciones que habían quedado muy grabadas en él. Pero finalmente a los 180 años dice que Isaac murió. Y sus dos hijos, Esaú y Jacob, lo enterraron en la cueva que Abraham había comprado en ese lugar como un cementerio. Hermanos, en la vida del creyente también van a ocurrir tiempos de tristeza. No estamos exentos de la tristeza. No todo es alegría.
Hay momentos tristes y muy tristes. Sin embargo, debemos recordar las promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Porque son su palabra lo que nos va a ayudar justamente en esos momentos. No vemos a Jacob cuando ocurre la muerte de su esposa que acudiera a Dios, cuando ocurre el incesto que acudiera a Dios. No vemos esas cosas. Son cosas que nosotros tenemos que aprender, que cuando pasemos por momentos de dificultad, nosotros sepamos que tenemos a un Dios extraordinario a quien podemos acudir como un hijo acude a un padre. Recordando lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33, hablando de las cosas que van a pasar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estaba hablando a sus discípulos por todas las situaciones que iban que se apresuraban a venir. O sea, se va a venir esto, todo esto, pero en mí deben tener paz. Y luego les hace recordar, dice, hay un punto seguido, es decir, cambia el pensamiento, pero les hace recordar, en el mundo, dice, tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. No dice, en el mundo tú decláralo y todo se hará. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y luego hay un punto y coma. Y dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y eso tiene que ser una esperanza para nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos al Dios que ha vencido al mundo. Aunque este mundo nos haga la vida de cuadritos, Él ha vencido al mundo y Él ha prometido estar con nosotros. Por otro lado, nosotros sabemos que allí en Mateo 28 habla de la gran comisión. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando nosotros verdaderamente como hijos de Dios estamos dispuestos a cumplir lo que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo te mando, tú me obedeces, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo te ordeno, tú dices, sí Señor, ahí voy. No, ¿por qué? Yo voy, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y quiero terminar con el Salmo 40, uno de mis salmos favoritos. No es el único, es uno de ellos. Y algunos de ustedes tal vez lo sepan hasta de memoria. Pero no es la idea que saberlo de memoria, es deleitarse con esta palabra, saborearlo, ¿verdad? Y con esto estoy culminando. Salmo 40. Pacientemente, con paciencia, esperé a Jehová. No tuve que estar puchándole a Dios. No tuve exigiendo. Dice, pacientemente. ¿Por qué pacientemente? Porque yo sé que cuando Él responde, lo hace en el momento oportuno. ¿Cuántos entienden eso? Que no es antes ni es después. Pero si hubiéramos orado y seguro hubiera... No, hermanos. A veces estamos como Marta. Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Porque pensamos que nuestros argumentos, lo que hagamos puede cambiar. No, hermanos. Tenemos que entender todas estas cosas. Pacientemente esperé a Jehová. No se hizo el loco. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjense, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no solamente eso hizo, sino que además me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, de la circunstancia que me estaba desesperando, de ahí me sacó. Del lodo cenagoso. ¿Sí saben lo que es el lodo cenagoso? El lodo que está ahí, que te estás como que hundiendo. Y piensas que ya no tienes salida, pero de ahí el Señor te saca.
Puso mis pies, de estar en ese lodo que te mueves y te hundes y todo, puso mis pies sobre peña. Una peña no se hunde, una peña puedes pisar firme. Y enderezó mis pasos. Fíjese qué tremendo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Porque eso es lo que tiene que salir de un corazón agradecido. Primero, la confianza de esperar en su tiempo. Segundo, saber que Él no nos va a dejar, sino que Él va a inclinar su oído, que Él nos va a escuchar. En tercer lugar, que no solamente nos escucha, sino que además agarra e interviene a nuestro favor. En cuarto lugar, Él, no nosotros, Él pone en nosotros ese deseo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dichoso, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Es decir, nosotros estamos en tus pensamientos permanentemente. No es posible contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, tus maravillas, todo lo que has hecho, no puede ser enumerada. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. No es como estos que oran, ¿no? Y trae tu siembra y yo te doy. No, dice, no has demandado nada de eso. Nada. Tú lo das, no estás demandando. ¿Quieres tu milagro? Pues tienes que traer tu ofrenda de esto. Y no, hermanos. Se dan cuenta que desde estos tiempos del salmista, Dios nunca requiere. Uno viene y da una ofrenda. Lo hace de voluntariamente. Y lo hace agradecido. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, fíjense, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos se agradan de hacer la voluntad del Señor? ¿En serio? Tenemos que hacer eso. Agradarnos. Ay, qué complicado. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Es decir, cuando estuve delante de todos, no me callé. Te proclamé. No como esos cantantes de moda, ¿no? Los entrevistan en una cadena de televisión y ya no son cristianos. Y niegan a Cristo. Pero acá está diciendo. Luego dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Y tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pagos de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová enaltecido, aunque afligido yo y necesitado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes.